Hello, everyone. Thank you very much for being here today. I want to particularly thank Dr. Torres, Diana Torres from Colombia, from Pro Familia, who very kindly accepted to come here today to answer some of the questions that were left unanswered from the last webinar that we had. So we're going to ask the questions. We're going to have a conversation in Spanish. We're going to translate all this. We're going to put some captions. And hopefully we're going to be able to answer most of the questions that were left by you. I want to thank everyone for coming here today again. I want to thank you for your participation last time during the second webinar. And I actually want to sound like a broken record because I want to remind you that World Vasectomy Day works and functions because of the support of everyone involved with the mission of World Vasectomy Day, and that is you, the person who's listening now. So just consider participating more proactively with World Vasectomy Day through, a small, medium, or large donation, whatever you want to do. So just don't forget that we count on your support. So, doctora Torres, gracias, Diana, por estar aquí con nosotros de nuevo. Vamos a hacer las preguntas y ya veremos si algunos de los otros presentadores se unen a la conversación. Gracias por estar acá con nosotros. La primera pregunta dice si existe alguna información, alguna evidencia acerca del incremento en la incidencia de infecciones bacterianas o infecciones virales después de una vasectomía. Bueno, yo no he leído, no he encontrado que haya ninguna evidencia de aumento de infecciones ni bacterianas ni virales después de la vasectomía. Entonces no se ha encontrado ninguna relación con aumento de infecciones. Hay una pregunta de seguimiento ahí. Dice que nosotros deberíamos ser capaces de relacionar, a ver si lo entiendo bien. Sí. Si nosotros necesitamos ser capaces de relacionar entre el periodo al dolor de recuperación. Ok, muy bien. La pregunta está un poco confusa, pero la pregunta dice que si tenemos que ser capaces de diferenciar los síntomas normales de recuperación durante el periodo posoperatorio normal con respecto a las tasas de infección para entender la importancia de la infección después de que se recupera. Entendería yo que más bien es una pregunta que tiene que ver con que si podemos diferenciar el dolor posoperatorio normal o la incomodidad posoperatoria y aquella relacionada con una infección. Hola, Michelle. Hola, ¿cómo estás? Yo también, la pregunta está un poco confusa, pero yo lo que sí pienso que es importante es que cuando el dolor posoperatorio es mayor que el usual en una vasectomía, puede ser un signo de alarma de una complicación, ¿sí? Porque es normal que haya dolor, pero si uno ve que el dolor con analgésicos no mejora, eso nos puede llevar a examinar al paciente y si se ve que hay una inflamación anormal, puede ser la primera señal de una infección. El dolor posoperatorio incrementado puede ser la señal de una infección, pero pues hay otras señales al examen físico, no solo el dolor. Ahora, en parte de eso tiene que ver con el establecimiento de las expectativas para el paciente, ¿cierto? Porque a veces los pacientes pueden sentirse muy aprensivos por la incomodidad que sienten inicial y podría uno pensar que eso hace que el médico, tenga un umbral un poco más bajo para darle un medicamento antibiótico a los pacientes, particularmente cuando veíamos durante la presentación que ustedes hacían que hay diferentes criterios. Hay criterios suaves y criterios fuertes, entre comillas, con respecto a la definición de la infección. Sí, pero sabes que yo pienso que el dolor sí es un marcador importante. Y precisamente hoy tuve un caso de infección que fue muy llamativo. Un paciente que tuvo un posoperatorio normal, el control posoperatorio a los 8 días sin dolor y al día 9 empezó a sentir dolor inguinal bilateral. Lo vi a los 9 días y el paciente lo vi el médico general. Tenía granulomas grandes, unos granulomas altos, inguinales, sí, altos, muy dolorosos, y el paciente, el médico general le envió solamente analgésico. Al día 11 empezó a hacer fiebre
pero el dolor era muy grande y los granulomas eran grandes. Entonces, yo le empecé antibióticos, ¿sí? Le empezamos cefalexina. El paciente mejoró de la fiebre, pero le siguió el dolor. Y tenía un poco de calor en el escroto. Entonces le pedí una ecografía. La ecografía mostraba los testículos normales, pero reportaba imágenes sugestivas de hematoma, pero un hematoma no se va a formar a los 9 días. Entonces yo dije, puede ser un granuloma que se esté sobreinfectando. El paciente lo manejé con los antibióticos, pero el dolor, fíjate, el dolor era el marcador. El paciente le dolía más de la cuenta. Los testículos no estaban inflamados y hace 3 días se drenó un absceso espontáneamente. O sea, el dolor fue el marcador. Bilateral? Sí, pero se drenó solamente del lado izquierdo. Se le quitó el granuloma y se drenó y el paciente hoy lo vi, hoy está perfecto. Entonces, ahí el marcador era el dolor. O sea, yo pienso que si el paciente dice que le duele, toca ponerle cuidado, porque no es normal que tenga un dolor que esté incrementando después de la vasectomía. Es normal que le moleste, pero si hay dolor... Y la línea de tiempo es importante de todas maneras, ¿no? Lo que tú decías hace un momento es claro, a los 9 días el paciente, después de haber estado bien, no esperaría uno que recurriera con la incomodidad. Michelle, es un gusto tenerte aquí también. Bien. Venir, te toca en español, te toca en castellano. Ah, sí, yo puedo decir, muy interesante tu caso, Diana. Y eso, cuando el dolor está al sitio operativo, que no está en el testículo, y incrementa tú dices un granuloma, pero una pelota que está en incremento. Entonces, eso usualmente es un señal de una infección. Claro. Y si no, además, si no responde a antiinflamatorio por, no sé, 24 horas, 48 horas, entonces el nivel de suspición de infección debe ser alto en este momento. Pero, sí, no, fíjate, a él se le quitó la fiebre, el dolor le bajó, en la ecografía no mostraba epididimitis y lo que tenía terminó siendo un absceso que se estaba formando, entonces claro, hasta que ya se organizó el absceso y se drenó, pero fue un caso, nunca había tenido abscesos así altos por granulomas, porque yo antes veía los abscesos eran escrotales, como más cerca al polo superior del testículo, yo imaginaba que eran como epididimitis abscedadas, pero esto definitivamente fue un granuloma abscedado. Con respecto a la incidencia, han habido reportes de gangrena de Fournier seguida a una vasectomía, después de una vasectomía. Eso es interesante porque hice una pequeña buscada sobre el web de eso y hay por lo menos 8 manuscritos, artículos que reportan un gangrena de Fournier. Entonces existe, pero lo interesante que dentro del estudio que hicimos en Quebec sobre 26,000 casos, no había un caso. Y yo creo que en Nueva Zelanda no había, no sé, en Colombia, porque no tenía el diagnóstico seguro, pero si hay, es muy, muy raro. Pues nosotros no hemos publicado, no lo publicamos, pero un colega mío, Fabián, tuvo hace 6 años un paciente con una gangrena de Fournier después de una vasectomía. Un hombre que vivía en el campo, se operó en Bogotá y más o menos a los 5 días de la cirugía empezó a tener dolor, inflamación y lo manejaron con antibióticos y empezó a tener compromiso del estado general y se remitió a otro hospital más grande. Él tuvo una gangrena de Fournier, le tuvieron que hacer un debridamiento del escroto, pero afortunadamente con manejo médico antibióticos mejoró y no tenía ningún factor de riesgo, no era diabético, no tenía nada. Es el único caso desde hace 23 años que yo trabajo en Profamilia que hemos tenido un caso de esos por una vasectomía. Yo había visto gangrenas de Fournier en mi residencia, había visto 2 y no relacionadas con ninguna cirugía.
Es algo de que hablamos mucho, pero es muy Es muy raro. raro, es muy raro, Muy sí, raro. rarísimo. Ahora, tiene uno que preguntarse hasta qué punto el contexto, la situación del paciente mismo, no por mover la culpa al paciente, pero de todas maneras por considerar esos factores que pertenecen al paciente, si se ha controlado todo durante la cirugía o espera uno que la mayoría de factores estén controlados durante el procedimiento, queda lo que pasa después de que el paciente se va para la casa, ¿no? Las condiciones de higiene, las condiciones de sanidad, qué tanto pueden eso terminar afectando para el proceso infeccioso en una situación como esas particularmente, ¿no? Sí, pero fíjate que yo, los otros dos pacientes de Fournier que he visto en la vida no tenían ningún antecedente de ningún procedimiento urológico. Hicieron un Fournier y no eran diabéticos tampoco, eran Ah, bueno, obesos. ¿qué Pero pasó? este paciente de la vasectomía ni siquiera era obeso y tenía como 45 años. Entonces es una enfermedad como la fascitis necrotizante que puede dar en cualquier otro sitio del cuerpo que a veces no se encuentra factor de riesgo. Entonces ahí sí es muy importante la sospecha clínica porque el manejo temprano, en eso está la diferencia en con que el paciente se pueda morir o no. Entonces ahí Claro. es la sospecha clínica y el manejo oportuno, súper importante. Bueno, moviéndonos para las preguntas que tienen que ver con diagnóstico, alguien preguntaba cómo hace la diferenciación entre una epididimitis infecciosa y una epididimitis no infecciosa. Es que es lo que me pareció muy interesante el término que usaban ustedes los angloparlantes de soft infection. Sí, eso es, en español no tenemos como una palabra para eso, pero yo pienso que el calor escrotal me parece que es un signo de infección y los síntomas sistémicos, la fiebre, o sea, una epidimitis congestiva no tiene por qué dar fiebre. La epidimitis infecciosa usualmente da escalofrío, fiebre, calor en el escroto y se ve rojo además el escroto. Entonces yo pienso que esa es la principal diferencia, porque hay epidimitis congestivas y esas se manejan es con analgésicos y calor, no hay necesidad de antibiótico. Entonces yo creo que la fiebre, el escalofrío, el calor y el rubor local, eso es lo que hace que sea más sospechoso de infección. Las No manifestaciones sé qué opina entonces Michelle, pero sistémicas, más que solamente las manifestaciones locales. Sí. Y Eh, el otro factor que es muy importante es hace cuánto tiempo que se hizo la vasectomía. Después de un mes, casi nunca hay una infección, ¿okay? Usualmente, y se debe examinar muy bien dónde está el dolor. Usualmente cuando es una epididymis congestiva, no hay tan inflamación afuera como en la piel, es realmente localizado a la cabeza del epididymis o a la cola del epididymis y usualmente no hay otros factores de riesgo. Por supuesto, se debe preguntar al paciente si hay un riesgo de enfermedad sexual, si hay sexual. un riesgo de eso, pero si no hay, usualmente después de 3, 4, 5 o 6 semanas, nunca hay infecciones. Ese es un comentario apropiado para la siguiente pregunta, Michelle, porque alguien preguntaba si creen ustedes que la infección puede estar relacionado con enfermedades de transmisión sexual asintomáticas. ¿Existe alguna evidencia con respecto a que hacer un tamizaje, hacer un screening podría ser útil? Eso es muy interesante porque encontré 2 artículos solamente por azar. Estaba buscando por otra cosa y 2 artículos mostraron que las infecciones dentro de estos estudios, los pacientes habían una prueba de semen o de orina positiva y la infección después de la vasectomía fue con el mismo organismo. Entonces, no vamos a hacer una cultura a todos los pacientes antes de la vasectomía, pero se debe recordar que quizás no podamos realmente prevenir la infección en ciertos pacientes
que realmente lo tiene. Y es como si estamos centralmente a hacer un clic que va a empezar la infección con la vasectomía. Entonces, es eso interesante que deberíamos hacer otros estudios, porque estos dos estudios son de 40 años, son de los años 80. Yo pienso que es importante que en urología las epididimitis como que se clasifican según la edad para el manejo. Entonces, las epididimitis en mayores de 35 años o en menores de 35 años. En menores de 35 años, usualmente uno piensa que están asociadas a enfermedades de transmisión sexual, especialmente a clamidia, y en mayores de 35 usualmente son por bacterias enteropatógenas como E. coli, ¿cierto? Pero como la vasectomía usualmente es de hombres jóvenes, entonces ahí pensaríamos más en clamidia. Entonces yo pensaría ahí que tal vez lo que se podría hacer no es hacerle cultivo ni pruebas de clamidia a todos los hombres que se van a hacer la vasectomía, pero sí, de todos modos, en general, en la consulta de los hombres, pues uno debe hacer prevención de ITS, y cuando hay factores de riesgo como aumento en la cantidad de parejas sexuales, relaciones no protegidas, relaciones anales, entonces a esos pacientes de pronto en la consulta previa a la cirugía, de pronto se les puede hacer una consejería para prevenir ETS, ¿no? Más bien, pero pienso yo que cambiar los exámenes pre-vasectomía no vale la pena, ¿no? Además, la cantidad la de epididimitis es muy bajita, como para pensar que pueda ser importante. Lo otro en esta situación es considerar que muchos de los pacientes que nosotros vemos, precisamente como tú dices, Diana, que tienden a ser más jóvenes, muchos de los pacientes realmente no tienen contacto con el sistema de salud tan frecuentemente. Y es una buena oportunidad para hacer un tamizaje. El screening no significaría necesariamente hacer el examen como tal, sino hacer un tamizaje con respecto a las conductas de riesgo y basado en eso tal vez sugerirle al paciente. Sí. Alguien decía que sospechaba que la mayoría de los tratamientos antibióticos son prescritos por problemas inflamatorios y no necesariamente infecciones bacterianas reales. Hacen referencia a lo que se denominaba como indicaciones suaves o soft indications para cubrir todas las posibilidades, más como una manera de cubrir todas las bases, ¿no? Para protegerse. Yo pienso que eso es como un comentario, no sé qué tengan ustedes que decir al respecto. Es lo que observamos en los estudios. Y fue la misma cosa en Nueva Zelanda y en Quebec, que es más o menos 50% de las infecciones que son suaves, que son soft en inglés, o que el nivel de certitud es bajo. Y es normal, no tenemos todavía, no tenemos siempre la certitud alta de una infección. Se parece que es más o menos 50%. Y yo creo que en el estudio de Diana, y ella va a comentar, observaron que cuando cambiaron de técnica, había una disminución importante de los antibióticos, y quizás sea por la dimensión de inflamación y no de infección. No sé, Diana, ¿qué piensas? Bueno, yo tengo varias teorías. Una es que la seda, nosotros, lo que yo me doy cuenta es que en los países, que no me gusta usar esa palabra, pero toca usarla, en los países desarrollados o del primer mundo. Son los países Ustedes, de alto digamos ingreso. así, bueno, sí, de altos ingresos, ustedes, sí. Miren, ustedes nunca usan seda, ustedes usan otro tipo de suturas o usan clip quirúrgicos, ¿sí? La seda ustedes ni siquiera la mencionan. Entonces, definitivamente está estudiado que la seda tiene más adherencia bacteriana, mucho más que un clip quirúrgico, ¿sí? O sea, la seda puede predisponer un poco más de la infección, y realmente lo que yo pienso que cambió es la cantidad de sedas que queda a cada lado. Cuando usábamos la otra técnica dejábamos 3 sedas a cada lado, ahora solo dejamos una, y yo desde el 2019 que empezamos a cambiar la técnica, hasta ahora es el primer absceso que veo con esta técnica. Ahora, mi pregunta es, naturalmente, por las características de la
las características del material, la seda tendría la tendencia a ser más proinflamatorio que, Claro. por ejemplo, el ácido poliglactín, el Vicryl, por ejemplo. Entonces yo pienso que es por eso, la inflamación es más grande con la seda, la reacción a cuerpo extraño es mucho más grande con la seda, tanto así que yo hace como 3 años estuve en un curso posgraduado en un congreso de urología en Estados Unidos, solo fui al congreso en San Diego para meter a la reunión de vasectomías y cuando les pregunté si tenían fístulas vasocutáneas, me decían, ¿qué? ¿Eso qué es? No, no tenían fístulas porque no usan seda. Las fístulas son una reacción a la seda. Esa es la fístula. Los pacientes botan las 3 sedas y se les quita la fístula. Bueno, muy bien. Moviéndonos ahora a algunas preguntas con respecto a factores de riesgo. Alguien comentaba si la auditoría que han hecho ustedes de sus prácticas, que si ustedes han considerado otros factores de riesgo en los pacientes, por ejemplo, el uso de agentes biológicos, inmunosupresores, diabetes o esplenectomía como factores de riesgo asociado para el desarrollo de las infecciones. Hi, Simon. Hi, Diana. How are you? Hi, Simon. Hi. Hi, Oscar. Hi, Michelle. Bueno, yo pienso que en general la esplenectomía, la diabetes, aumenta el riesgo de tener infecciones, pero yo no siento que particularmente en la vasectomía sean pacientes que se infectan más. No, no me parece. No sé qué opine Michelle o Sí, Simon. lo vimos en nuestro estudio. Sobre más que 200 infecciones, había solo un caso de un paciente con diabetes. Y por lo menos yo hago una vasectomía a pacientes que casi cada mes hacemos vasectomía en pacientes con diabetes de tipo 1 y de tipo 2. Entonces, es un factor, se dice. Yo creo que es una buena práctica de preguntar al paciente si él tiene un buen control y esperar que tiene un buen control antes de hacer la vasectomía, pero con factor de riesgo y dar antibióticos profilácticos, no creo que vale la pena. No vale la pena. So, Simon, we were talking about the question of about whether or not you in your auditing in the audit that you did of your practice, if you have looked at other risk factors like that could be that could increase the risk of infection, like splenectomy, the use of biological agents, immunosuppressants, diabetes, so forth. So not in our audit specifically, though risk factors, patients with risk factors would be quite few and far between. It wouldn't necessarily, I think it'd be hard to get statistical significance from that anyway, but it's not something we've looked at this stage. I was just going to ask this question and I leave you with Deidre. Is there any evidence of increased rates of infections in difficult cases? For example, cases like undescended, with a history of undescended testicles, inexperienced surgeons. Is difficulty of the case an increased risk factor for infection? I think if in our audit, Oscar, we had quite a variety of surgical skill levels. So one of our surgeons was at sort of 100 vasectomies, another one 500, and then 2,000, and the others are sort of 8,000 plus. We didn't see a statistical significance and difference between infections in those. ¿Algún comentario con respecto a eso, Diana? Si la dificultad técnica de la vasectomía pueda llevar a un incremento en el riesgo de infección. Producir hematomas aumentaría la infección, pero yo no pienso que si es una cirugía más difícil tenga más infección, no me parece, ni si es una reintervención de vasectomía tampoco. Pienso que el riesgo es, si hay un hematoma, sí me parece que aumenta un poco el riesgo de infección. Un hematoma grande, sobre todo los grandes. Yeah, I would totally agree with Diana on this factor. And it's probably because the risk of bleeding is increased. So, and the risk, in our study, we had 1/5
of the infection were associated with an hematoma. So I think that's a very important factor. We have to be very careful when we do our surgery to reduce the risk of hematoma. Bye, Asghar. Bye-bye. Bye. Thank you. Let's move on. We probably, Michelle, we missed a few questions in English that we should probably go back and do in English. But we also have a few more that, Diana, you might want to answer in Spanish. ¿Qué otras precauciones? Eso también es respondido de otras precauciones especiales para personas que han tenido una reversal. No, yo pienso que usualmente se puede hacer la vasectomía con anestesia local normal después de una reversión. A veces hay demasiada granuloma o demasiada inflamación o adherencias. En esos casos, aunque a Michelle no le gusta, con anestesia lo hacemos con sedación, pero usualmente se puede hacer con anestesia local y no tiene ninguna otra precaución distinta, igual que cualquier vasectomía. Michelle, do you want to Sí, answer that? no hacemos nada especial con... A veces hay un poco más de cicatriz, de fibrosis, pero no, yo trato de hacerla un poco más arriba del sitio anterior. Usualmente no hay problema. Uh-huh. Y hablando de los riesgos después, los factores que indica que el hombre, ¿cómo se dice? Cómo sigan su cuidado, su autocuidado después de la operación. ¿Qué factor es eso? ¿Después de una reversa? ¿O bueno, mismo? No, en cualquier paciente. Sí. Pues siempre los cuidados del el hielo, los primeros días, los analgésicos, evitar ejercicio por 3-4 días y no, de resto normal todo. Well, I'm going to say this one in English. There's a case that's been discussed in the Vasectomy Network about someone who doesn't follow the suggestions for post-procedure care, what that man is supposed to do to take care of himself afterwards. And the responsibility of the physician ahead of time to take care of this, to assure that this person isn't going to go right back to some kind of work that where that area of his body is under duress. Michelle, have you been reading that study? And you, Simon, you've been reading that study, right? Or that. I think that's an important, because men themselves need to take care of themselves after their procedure correctly. I would say, I mean, this is probably the most important factor of post-operative complication. And again, I speak from the New Zealand perspective. It is very common for our men to hear the advice to take it easy and ignore. And I'm sure that's not something that's different around the rest of the world. We're dealing with an age group of men who are not used to being unwell. They have busy lives. They're trying to fit their vasectomy in around this, often manual working. We take the approach to obviously talk to them about it in advance. It's part of our consent process where the consent form requests them to take it easy for a week after the procedure. And yet 50% of our phone calls after vasectomy with complications are related to post-operative discomfort, seemingly to be related to too much activity at an early time. Well, that would be seen to be at risk. And I don't see post making sure that they've heard the information. I often reiterate it during the surgery and give reasons why. But I still think that the men will ignore that advice regardless. I would say the same, Simon. We constantly give all the advice, written advice, oral advice, and we still have guys who are not doing what we're saying. I mean, I usually say you're better to do if they do some sports. Let's say they play hockey. I say
you better pass 1 week than 10 weeks if you have a problem. So sometimes they just, okay, well, I'll take care. So pass 1 or 2 more days. It's like for sexual relation, the same. You know, we used to say, well, 4 or 5 days. And I say, if you don't feel good, you better pass 1 or 2 days than passing 2 months. So Exactly. Good point. Also, moving on to the treatment segment of the questions, someone asked, they said, curious on antibiotics choices. Heard, and I think this is a misspelling, augmenting and Bactrim. Yeah, I mean, we certainly, when I presented our data, we certainly, our first line for someone that does not have an issue with penicillin is to use coamoxiclav or Augmentin as the trade name, which to some degree is frowned upon in certain circumstances because it is such a broad spectrum antibiotic. We postulate that and we're dealing with our infections, we're diagnosing the infections or the need for antibiotics often by telephone. And we postulate there are 2 potential sites for the infection, either a skin infection where it's most likely to be a staph infection, in which case flucloxacillin would be our choice. But that also, given the area we're dealing with, there is a risk of anaerobic or gram-negative bacteria as well causing an infection, and of course the risk of more deep-seated infection. So we figure that covering with Augmentin is the safer approach. I would agree with you. We've been using also fluoroquinolone like Levaquin. The problem is with Bactrim, for the gram-positive, it's not as good as the other drugs we're using. So I would have some resistance to give this. Otherwise, some patients who have a urine infection, Bactrim would be a good choice. Depends what you have. But if it's a scrotal infection related to the operative site, I would go with amoxicillin with clavulanic acid, or a levofloxacin or ciprofloxacin. Levofloxacin is a little better for gram-positive. So when we doubt, but the most important thing is to follow the patient. When after 48 hours, you don't have any good response, change your antibiotics or add another antibiotics. If you think it could be a anaerobic bacteria, you could add clindamycin or change the antibiotic. So I think that's the main point, is to follow the patient and to see his reaction to the drug, because we don't know exactly what is the bug. Or to add to that, Michelle, as well, you can consider again the diagnosis of infection, because one of the things that I think we've all agreed from this is that our diagnosis of infection is clinical based on suspicion rather than absolute. So if there isn't an improvement, that's the other thought. Didra, nosotros no usamos mucho Bactrim porque hemos tenido algunos casos de síndrome de Steven-Johnson como efecto secundario en la piel, y entonces evitamos el Bactrim y preferimos usar, cuando pensamos en gram positivos, la cefalexina, no usamos amoxicilina casi, y la ciprofloxacina o levofloxacina cuando pensamos en gram negativos, como dice Michelle. Ok, muy bien, gracias a todos. So should there be a different antibiotic regimen for soft infections versus hard infections? For instance, 12 milliliter abscess-like infections. Pues ya que lo dijo Michelle, ¿no? Cuando I don't think usar clindamicina asociada, que es una infección más severa, nosotros usamos gentamicina más clindamicina cuando sospechamos un absceso. In some cases, when we think, it's not responding well, we have a high suspicion of infection, we will send the patient to the hospital to get some IV drug. It's not common, but it happens a few times in our practice.
I mean, we use the term hard infection and soft infection, and I mean, I think we all experience the same thing. And my suspicion is a good majority of the ones we're calling soft infection, i.e., well, we're just covering it in case. There probably aren't. There probably are some sort of post-operative inflammation, patient being overstrenuous, some, the effect of bruising, whatever it might be. And so our use of antibiotics there is probably, we probably vastly overuse antibiotics. So the question is whether we should use a different antibiotic in those cases. I would suggest that you're probably better to use no antibiotic in those cases, or use the same one. Otherwise, you're kind of just fudging it. Yeah. What is striking, Simon and Diana, it's that the incidence of infection seems to be very, very similar in our 4 countries. It was around 1%, and we had about 50% that were soft. I called it level of certainty instead of soft and hard, but it's the same concept, and it would be more or less half of it. So the real level of infection is probably around 0.5 to 1%, but maybe less than 1%. We had 0.8 total, and it was probably half, so 0.4, 0.5. So we're expecting maybe a true infection, 1 out of 200 patients, more or less. And I think that, I mean, not necessarily, I think we've passed using prophylactic antibiotics in vasectomy, clearly, but I mean, prophylactic antibiotics are used in a number of surgeries. So if we are using a sort of retrospective prophylactic antibiotic in these soft infections in only 0.5% of our patients, we're probably on a population basis not doing a lot of harm. Yeah. Good point. On a population basis is a little different. You have to think about it, because it is easy. You are prescribing over the phone, and you're doing the best you can based on what the information you're given by the patient. Another question is, hematomas are usually evident by post-vasectomy day 1. Infection, not until post-vasectomy day 5 or later. Should all patients who develop a hematoma be put on antibiotics? I'm reading that verbatim. That's how it came over. That's an interesting one, because Diana probably, she has a different approach in Colombia that we have in New Zealand and Quebec. We don't. We just wait and see, but we are monitoring those people very closely. And almost every day we call them. If there's an increasing of pain, of any suspicious symptoms, we're pretty fast on giving antibiotics. Diana, ¿qué hacen ustedes? Bueno, yo creo que los hematomas también podrían ser soft o hard. Si es un pequeño hematoma, un pequeño hematoma, yo no le doy antibióticos, ¿sí? Pero los hematomas grandes, que a veces se pueden demorar 2 meses en mejorarse, a esos hematomas sí les doy antibiótico. Y si tenemos que abrir el escroto, drenarlo y dejarle un dren, es muy raro que pase, realmente hace muchos años que no ocurre, a esos también les dejo antibiótico, pero a los pequeños no les dejo, pero cuando son grandes sí les dejo cefalexina. Muy bien, gracias. ¿Y Simon? Yeah, a very similar approach to Michelle, in terms of that we don't routinely do that, but we keep a close eye. There's also, I guess, the thought in my mind that if you have a large hematoma and infection developing in it, the penetration of antibiotic into the hematoma is poor. So again, clearly, if someone develops an infection, you need to give antibiotics, but we don't. That's, I guess, the logic by which we don't start with an antibiotic. That makes sense. All right, let's move into prevention. Beyond post-NSV acute infections, I'm curious for thoughts on other late consequence infections such as HIV or Hep B or C due to break in IPC, for example, instrument processing cross-contamination. I wouldn't be very anxious about that, because we're destroying these bugs very easily with
almost any method of disinfection, not sterilization, but like we decontaminate our instrument right after the process. They are going to be sterilized again. So for these bugs, I mean, for HIV or hepatitis, they're totally destroyed in our practice. And I guess it's probably the same in Colombia and Diana's practice and Simon. My question then would be also, do you use, is it physical sterilization or chemical sterilization? We do we're autoclaving our instruments. Okay. But there's a decontamination phase right after the surgery. Okay. And that's for this precaution is for our personnel who's doing the sterilization process, for not them to be contaminated with those Yeah, lower that risk. infections. Yeah. Diana? Y lo mismo, nosotros también desinfectamos y esterilizamos en autoclave todos los instrumentos siempre. Y hay una enfermera que se encarga de hacer eso, lo hace una enfermera. And Simon? Yeah, exactly the same as Michelle. Decontamination followed by autoclave. Okay. Who and how are instruments processed? Who and how are instruments processed is critical in addition to use of gloves, especially in countries with HIV epidemics, for instance, SAA. I'm not quite sure what SAA is. If anyone else knows? No? So this I'm not sure about the question, but it's probably related to what we just discussed, that those we shouldn't worry about these infections. okay. If the instruments are well cleaned, well sterilized, there shouldn't be any problem. All right, well, the next question is pertaining to this as well. Sterile gloves nowadays are $50 a box of 50, and sterile gloves are $12 for 100 it's $12 for 100 non-sterile gloves. So what is the policy on gloves? I think this one comes over to me because I presented the data on the use of non-sterile gloves, and it tends to upset a lot of people. I mean, the prices quoted there in our market is slightly different, but I mean, it is a fair point that really, in terms of the overall cost of delivering a vasectomy, sterile and non-sterile gloves makes not a big difference. I think it is important if you're working in developing world, that may be much more significant. And so the question, I guess, would be why choose non-sterile gloves when sterile gloves are similar or not much more expensive? I could answer this in two ways. The first way is, well, we've clearly shown in our audit that non-sterile gloves are not inferior to sterile gloves. So there's no reason to choose sterile gloves over non-sterile. There is, for me, the feel using a non-sterile glove, the glove is slightly more pliable than sterile gloves. So you actually get a better feel of the VAS. So it makes the procedure even easier. Again, not a big issue if you've done lots of vasectomies. So it really just comes down to the fact, well, look, they're both the same as each other in terms of effectiveness. So I use the one that's easier to grab. And Diana? Bueno, nosotros sí usamos siempre, a pesar de que somos un país de bajos ingresos, usamos una punta estéril por paciente y la desechamos en el termocauterio y usamos siempre guantes estériles. Siempre hemos usado guantes estériles. Siempre. Sí. Okay. Desechables totalmente. Sí. Entonces, Diana, debes recolectar todos los puntas y mandármelo, porque Sí. voy a usarles muchas veces. Voy a guardarlas, sí, ahí te tengo unas. Gracias. Pero una cosa que no vimos diferente es cuando en el periodo de COVID ponemos una máscara en todos los pacientes, pero antes no. Y no hay diferentes en infecciones, en el nivel de infecciones. Entonces, I believe there's all those factors we're doing, they have
clinically non-significant difference on what we're doing. And probably, as I was saying earlier before Simon was coming, there might be some inherent factors in patient. Patient might have the bacteria in their urine and their semen, and we're just lighting the wick. It's just, we're just, by doing the vasectomy, we're just having them expressing their latent infection they already have. And Right. we need to look at the new studies on that, and especially the gloves. That would be very interesting to do a randomized trial, maybe with 2-3 groups. I would say one group with sterile gloves, one group with non-sterile gloves, but or that you just wash with alcohol gel just at the beginning, another group with non-sterile gloves, and see what's the difference. That would be fairly easy to do. It would be interesting to do country by country, you know, get a few different countries involved too to do this study. I think that would be really fascinating. Well, thank you guys. This has been great. I do want to go back up to the top. We did speak in Spanish for the first part, for the first series of questions, and I want to go back and grab those in English if that's okay with you, if you have a few more minutes. Okay, the second one is we need to also be able to relate recovery period post-op pain with infection rates to understand the importance of infection affecting recovery. I don't know if there is data on this. Anyone can answer. We talked about it. I mean, if the guy has I remember a guy who had a sexual relation the next day and he came back with a large hematoma, you know, I mean, he said, oh, it's totally my fault. But I say, okay, yeah, it's your fault. We'll follow you and we'll treat you. But I mean, that was not our word to you. You know, you were supposed to take care. So, I mean. That's right. I think there is, so sorry, Michelle, I think there is a, it seems to me that there is a sort of a reactive increase of pain around day 3, day 4 after a vasectomy for some men, an inflammatory process, albeit so there seems no signs of infection. The man may not have even been overstrenuous, but he will, having had, you know, quite good day 2, day 3, phone up and say on day 4, well, I'm getting a bit achy now. And often for first line, we're using an anti-inflammatory in those circumstances, or indeed, sometimes our practice is to give an anti-inflammatory for a week post vasectomy as a preventative measure for this, and in a way to rule out those cases before we go in treating with antibiotics. That's an actual great point. What about you, Michelle? Do you do an anti-inflammatory for a week? But we counsel our patient to take acetaminophen for the first days, and after, if they still have pain after day 3, day 4, take Advil, take ibuprofen, and we usually say three pills, so 200 milligrams, 3 pills, so it's 600 milligrams 3 times a day. That's what we. Okay. This is our recipe. I don't know what about the other one. Well, that's good to know. And Diana, ¿tienen una receta para antiinflamatorios? Sí, les damos acetaminofén solamente por 5 días y hielo los primeros 3 días, la recomendación. Y el reposo, no tener relaciones sexuales por 1 semana. También. Okay, well, you guys, thank you so much once again for answering the many questions that came up. The entire symposium was really well received, and I think that you did a great job. And I look forward to seeing you on another seminar of a different topic. Why not? You did really great. And we'll close now. And again, thanks everybody for signing up and watching this. And we'll get the edited version out as soon as we can. Yeah. Bye. Thanks. Bye. Thank you. Bye. Bye.